4 conceptos fundamentales de fonología. Fonema, contraste, fono, alófono. Fonética. La fonética se divide en 3 campos. La fonética articulatoria estudia la producción de los sonidos del habla. Es decir, que justamente cómo el sujeto articula los diferentes sonidos. La fonética acústica estudia las características físicas de las ondas sonoras. Es decir, cómo un sonido llega al oído del otro. La fonética acústica es estudiada por la música también. Bueno, cuando uno se pone hay gente que tiene un oído espectacular que puede probar si este parlante tiene que ir acá, o allá, o allá, o allá, porque eso hace la acústica. Entonces está estudiando ¿qué cosa? Fonética acústica. No le interesa cómo pronuncia, no, que se escuche bien. ¿Sí? Y después está la fonética auditiva. Estudia cómo los hablantes segmentan, procesan e interpretan los sonidos. ¿Cómo va segmentando el hablante los sonidos? La fonética acústica. ¿Cómo habla? Si pronuncia la S final, si no la pronuncia, si el sonido lo pronunció, si acentúa mal cuando habla, etc. Ahora bien, según estos 3 campos voy a tener 3 objetos de estudio. Para la fonética articulatoria voy a tener lo que se llama, fíjense, la fonética general, que es el estudio de los mecanismos de producción y de las estrategias de percepción de las diferentes lenguas. La fonética descriptiva, que se ocupa de describir los sonidos particulares de las lenguas, tanto desde una mirada sincrónica como diacrónica. Y la ortología, que establece las normas de pronunciación de una lengua. No ortografía, porque ortografía es la norma. Acá es ortología, la perfecta pronunciación. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora las unidades de la fonética. Las unidades básicas de la fonética son de 2 tipos. A saber, los elementos segmentales y los elementos suprasegmentales. Esto ya lo había dicho. ¿Sí? Elementos segmentales, o sea, los que están en el segmento, y los suprasegmentales, los que están por arriba del segmento. ¿Cuáles son los elementos segmentales? Ahí lo tienen. Los elementos segmentales se corresponden con los sonidos del habla y se definen según criterios articulatorios, acústicos y perceptivos. Estos elementos se clasifican desde el punto de vista articulatorio en 2 grupos, las vocales y las consonantes. O sea que cuando estudiamos los elementos segmentales, estudiamos las vocales y las consonantes. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que estudiar nosotros ahora? Los elementos suprasegmentales se corresponden con los rasgos prosódicos. ¿Qué es prosódico? Con la prosodia, con la pronunciación. Y constituyen unidades fonéticas cuyo efecto repercute sobre más de un segmento de la cadena fónica. Las unidades suprasegmentales son la sílaba, el acento, la entonación y el ritmo. ¿Sí? Bien. Entonces, importante, hablamos de elementos segmentales y suprasegmentales. Tenemos que ver todos, ¿eh? Bien, vamos a ver un poquito de la fonética articulatoria. Por lo tanto, si vamos a hablar de fonética articulatoria, tenemos que estudiar el aparato fonador. Y lo van a tener que aprender. ¿Sí? La fonética articulatoria estudia los mecanismos de producción de los sonidos del habla. Es decir, cómo pronunciamos los sonidos. Mediante la acción del aparato fonador y de los órganos articulatorios. El aparato fonador y resonador se divide en 3 partes. Y ahí lo tienen. ¿Cuáles son las 3 partes? Cavidad supraglótica, glótica, infraglótica. Bien, entonces fíjense acá. Cavidad supraglótica. Cavidad glótica. Infraglótica, los pulmones. ¿Sí? O sea que sin todo esto no podríamos pronunciar, si no tenemos aire.
no tenemos laringe y no tenemos los órganos móviles, que son fijos, perdón, y los móviles, la lengua, los dientes y el paladar, nos costaría, no podríamos pronunciar. Repite otra vez la cavidad. Están ahí, ¿eh? Página 214. Página 214. En las cavidades supraglóticas tenemos fundamentalmente la cavidad nasal. ¿Vieron cuando estamos resfriados que nos cuesta pronunciar los sonidos? Y la cavidad bucal, donde se encuentran los órganos fijos. Sí. Después la cavidad glótica es la laringe. Y la cavidad supraglótica, bueno, la tráquea, los bronquios, los pulmones y el diafragma. Es decir, por donde uno habla. ¿Vieron? ¿Esto cómo lo notamos? ¿Cuándo claramente notamos la cavidad infraglótica? ¿Cuándo nos cuesta hablar por la cavidad infraglótica? Cuando nos agitamos. Venimos corriendo. Sí, yo te dije que... ¿no? Entonces, me cuesta pronunciar. ¿Sí? Claro. Nadie se le ocurriría correr y hablar por teléfono. No podíamos. De hecho, si corro con un otro, no es como caminar. Que cuando camino... De hecho, cuando uno camina realmente, lo habrán visto con Laura Calvo, o no sé, pero ¿cómo se llamaba la escuela de Aristóteles? Los peripatéticos, no sé si lo vieron. ¿Por qué? Porque caminaban. El perípato era el lugar donde Aristóteles hacía filosofía caminando. De hecho, el psicoanálisis en sus orígenes fue peripatético. Cuando vos realmente estás caminando con un otro, hablas mucho. Mucho, y hablás, y hablás, y hablás, y hablás, y hablás, y hablás. Distinto que si estás sentado, y no te agitás. En cambio, cuando corres con un otro, no se te ocurre hablar. Porque a los 2 minutos te tenés que parar porque... ¿Por qué? Porque gastaste más aire. ¿Sí? Entonces es importante que para pronunciar los sonidos, estas 3 zonas, supraglótica, glótica e infraglótica, funcionen perfectamente. Bien, ahí lo tenemos. La cavidad infraglótica es la encargada de proporcionar el aire necesario para la producción de los sonidos. Está construida por los pulmones, los bronquios, la tráquea y la zona subglótica de la laringe. La zona glótica es la responsable de la fonación. En ella se encuentran las cuerdas vocales y la laringe. La glotis es el espacio que se forma entre los pliegues vocales cuando están abiertos. O sea, ahí, ¿lo ven? Cuando dice sistema vocal, ahí está la glotis. Y la cavidad supraglótica es el lugar donde se articulan los sonidos, donde articulamos los sonidos. ¿Cómo articulo la D? D. Es decir, ¿qué necesito para articular la D? De los dientes. Por eso la D es dental. A su vez, se divide en 3 cavidades: orofaringia, oral y nasal. Cabe aclarar que la cavidad oral está construida por órganos articulatorios fijos, es decir, los incisivos superiores e inferiores, el maxilar superior, los alvéolos y el paladar duro, y los órganos articulatorios móviles, a saber, los labios, el maxilar inferior, el paladar blando, y la úvula y la lengua. ¿Sí? Bien. La lengua es el órgano con mayor movilidad, es la que más se mueve cuando hablamos. Si nos cortaran la lengua, chau. Lo único sonido que pronunciaríamos es p, b y j. Chao. Y las vocales. A, E, I, O, U. Nada más. Solo hablaríamos con vocales. Bien. Entonces, sin la lengua, sí. Poner la lengua fija en cualquier lugar. Claro. I, O, U. Bien. Bueno. Entonces, la lengua es el órgano con mayor movilidad.
y todas sus partes, ápice es la punta, el ápice lingual, corona, predorso, medio dorso, postdorso y raíz, pueden intervenir activamente en la articulación de los sonidos. Eso lo van a tener bien, fíjense, a ver, para que lo vean. Partes de la lengua. En la página 226. ¿Ven? 226. Ápice de la lengua, ¿lo ven? ¿Lo ven? Cuerpo de la lengua. Dorso de la lengua. ¿Sí? Bien, volvamos. Ahí tienen la figura bien de qué zona, de qué cavidad. Supraglótica. ¿Qué tienen que saber bien de lo que está acá? Bueno, casi todo. Dientes, Dientes, lengua. labios, alveolos, laringe, glotis, cavidad oral, cavidad nasal y paladar duro. ¿Sí? Sigamos. La respiración, la fonación y la articulación son los tres mecanismos que intervienen en la producción de los sonidos del habla. ¿Sí? En la fonación, el aire sube por la tráquea, llega a la laringe y a los pliegues vocales y sale después de atravesar las cavidades superiores. La articulación consiste en el conjunto de movimientos que tienen lugar en las cavidades supraglóticas durante la producción de los sonidos del habla. Ahí está la definición clara de qué es articular. Si yo pregunto en el examen, ¿qué es articular? Bueno, articular es el conjunto de movimientos que hacemos para pronunciar un sonido en la cavidad supraglótica. Hay que usar términos precisos y hay que saberlos. Porque me meten esas cosas. Lo llevé para apoyar, no. Ah, para apoyar esto. Sí, espera. Esperen que me llegó un WhatsApp. Ah, el año pasado dijo que no le gustaba. Mirá. Ah, claro. Bueno, la tecnología puede llegar a cualquier lado. Sigamos. Bien, y ahora, a ver, hasta acá. Si quieren les doy 2 minutos para que revisen si les quedó alguna duda, algo, porque ahora pasamos a, ¿qué dice? La transcripción fónica, es decir, a la escritura. ¿Qué repasamos? El piso. Hoy ya van a hacer un ejercicio. Genial. Igual que Te dije que estoy con anestesia. ¿de qué? Ah, la cara se ve. Sí, se mete alcohol en la cara. Profe, por ejemplo, nosotros, Usted ya viene. cuando decimos pollo, Está con el pollo. sí, estoy con el pollo, tenemos la Y, ¿no? Nosotros ponemos Y. Ahora lo vas a ver. Ah, esta. ¿Querías saber el pollo? Transparizada con el pollo. Claro. Porque si hay algo que dice pollo y pone con doble L, estaría bien también. Polillo. ¿No? Si tiene un problemita, no, problema no, perdón. Problemita. Habla con doble L. Pollo. Problemita para hablar. O sea que habla con doble L. No, no. No. Ay, Dios, serio. Yo hablaba con doble L antes también, che. ¿Ninguna? No. La tienen re clara. Obvio, la tenemos re clara. Yo lo entendí bien, pero después cuando... Mejor que el año pasado. Sí.
Sí, sí, año pasado. No, sí, no, si no aprendía del año pasado algo, no me... Si no me quedaba algo del año pasado, la verdad que... Las de crítica no me acordaba, los acentos primarios, secundarios, así. A ver. Acá hay una pregunta. Cuando dijo que tenemos que saber lo del paladar duro, cavidad nasal, cavidad oral, ¿qué tenemos que saber? ¿Dónde se ubica la lengua? No, aprenderte el aparato fonador. Aprender el aparato fonador. Porque ahí así aprendes vocabulario fónico. Lo vamos a tener que dibujar. No. No vas a dibujar nada. No, dibujar no, pero lo tiene que aprender como vocabulario. Claro. Imagina. Las zonas fundamentales. Glótica, superglótica. Bueno, sigamos entonces. Vamos a pasar ahora a la transcripción fonética. Dice: la transcripción fonética es un sistema de notación escrita que permite representar todos los sonidos del habla. ¿Del habla de qué? De una determinada ¿qué? Lengua. Es decir, que cada lengua tiene su transcripción fonética. La más complicada es el inglés, chicos. De los que han estudiado fonética inglesa, es la más complicada. Es una convención, es decir, está establecido. Es decir, este signito es una convención de la lengua castellana. O sea, como que cada lengua tiene como su alfabeto fonético. Fonético, exacto. Es una convención por la que un mismo sonido es representado con un mismo símbolo. Una pregunta, cuando se estudia el castellano, ¿se estudia también esta parte de la fonética? Lo que estudian el español, como nosotros conocemos, no estudia inglés, a mi parte. El que estudia, como usted está estudiando Claro, en este castellano. caso, por ejemplo, la persona que estudia nuestra lengua también no estudia. Si está estudiando como segunda lengua, Sí. no estudia fonología, como segunda lengua. Es decir, si vos estudias en inglés, no estudias así fonología. Estudias los sonidos básicos. Como cuando le enseñás a un nene a hablar y a escribir, y dice Sí, que que. va no se podría. Claro, pero no haces transcripciones fonológicas. Pero, por ejemplo, el que está estudiando la licenciatura en lengua inglesa o hace el profesorado en inglés, tiene fonética inglesa. Tiene que hacer la transcripción fonética como la hacemos nosotros en castellano. Bien. Es una convención por la que un mismo sonido es representado por un mismo símbolo. Los sonidos transcriptos se incluyen siempre entre corchetes. Siempre que estamos en el plano fonológico, no se pueden olvidar los corchetes, porque si no estamos en otro plano. Hay gente que en el parcial, por ejemplo, yo les dicto una palabra, yo voy a dictar palabras, y por ejemplo, no sé, cielo, lo escribe así, y lo deja ahí. Es más, por ahí lo hace esto, está perfecto. Pero no están los corchetes, estamos en otro plano. ¿Sí? Yo el año pasado le puse Se utilizan los signos de las barras para los fonemas o la transcripción fonológica. Por ejemplo, los sonidos B y B pertenecen a los fonemas B en español. Es decir, cuando hacemos la forma subyacente utilizamos las barras. Por ejemplo, para la palabra cielo, la transcripción fonética del español se representa de dos maneras. En la primera digo cielo. ¿Qué le faltaría a la O? Este diacrítico, pónganselo para que después lo vean. ¿Por qué está ahí así representada? Porque es el distorno. Cuando es distorno es así. No lo dijo, ¿dónde está? No estaba. ¿Sí? ¿Y cómo sería en la segunda? Yo ahí pronuncio cielo. ¿Y en la segunda cómo pronuncio? Aunque no lo sepan, a ver quién lo puede sacar. ¿Eh? En español pronúncienlo. Cielo. Cielo. Eso es F. Es F. Cielo. ¿Acá? ¿O en el libro? Como en el libro está. Ah, claro. Sí, pero porque la C, esto no existe. Ahí debe tener acá. ¿Cómo suena esto?
No existe fonológicamente, es un grafema. El fonema es S, O. Por ejemplo, ¿qué palabra? Bien. En español, la correspondencia entre segmento y grafía es relativamente sencilla en comparación con lo que se da en otros idiomas, como por ejemplo el inglés. El alfabeto fónico internacional, de ahora más AFI, está constituido por una serie de caracteres alfabéticos y un conjunto de diacríticos que permiten representar todos los sonidos del habla de forma unívoca y asociado a sus características articulatorias. La primera versión de la AFI se publicó en 1866. La Asociación de Fonética Internacional actualiza periódicamente el alfabeto, claro, porque los sonidos van cambiando. Ahí tienen el alfabeto fonético internacional, que no es el que vamos a utilizar nosotros. Tranquilo. ¿Bien? Nosotros vamos a utilizar el otro. Ese se lo tiene que saber de memoria. El otro. Dice, para esta unidad, solo queremos que el alumno maneje los símbolos básicos de la transcripción fonética. Para ello, se presenta a continuación el sistema consonántico que deberá utilizar a lo largo de todo el curso de lingüística. Bien. Horizontalmente, ¿qué tenemos? Labial, labio dental, dental, alveolar, palatal, velar y glotal. Horizontalmente, ese es el punto de articulación. ¿Cómo articula? Desde el punto de vista de articulación, por ejemplo, P es labial. ¿Lo ven? ¿Por qué labial? Porque uso los labios. Labio dental, uso los dientes y los labios. Dental, solo los dientes. Alveolar, los alveolos. Palatal, el paladar. Velar, el velo de la lengua, de atrás. Y glotal, acá, la glotis. De forma... a ver. Sí, de forma vertical, tengo justamente con respecto al aire como son sus sonidos. Oclusiva. ¿Qué es un sonido oclusivo? Que cierro y tengo que dejar y expulso el aire. Fíjense cómo yo tomo aire y quiero pronunciar P. P, lo tengo que largar. Si no largo el aire no pronuncio. Eso es oclusivo. Fricativa, que haga una fricción. Fíjense, ¿qué sonido es fricativo? ¿Sale completo el aire o sale por parte? Por parte. Africada, que ahora lo vamos a ver. Nasal, ¿qué es nasal? Que el aire sale por la nariz. Lateral, que sale por los costados. Sale por los costados. Vibrante múltiple y vibrante simple es como vibra. O ra, 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 ra. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense que hay un asterisco. Las laterales, las vibrantes múltiples y las vibrantes simples también se las conoce con el nombre de líquidas. O sea que hagan esto si quieren, desde lateral, vibrante múltiple, vibrante simple, se las conoce como líquidas. Entonces, vamos a ver una por una. ¿Vieron donde dice labial? Bueno, tienen SRD, SNR, ¿no? Eso significa sordo sonoro. Sordo sonoro. Si el sonido es sordo, ¿qué quiere decir? Que no vibran las cuerdas vocales cuando lo pronuncio. Si es sonoro, es que vibran las cuerdas vocales. Fíjense, pronuncien la M. Y tóquense acá. ¿Vibra la cuerda vocal? Sí. Bien. Entonces, bueno, la P, voy por esa línea. P, estoy en los labiales. Tenemos P y B, que se escriben igual.
Y tengo en la labial este que era un qué, un alófono, que tenía los contextos. Ese es fricativo. Y después la nasal, ¿sí? Que se escribe siempre igual. Después voy a las labiodentales. Tengo una sola labio dental, la F. Necesito los dientes y los labios. ¿Sí? Después voy a la dental. Tengo dos sordas, T, oclusiva, y F. Ahora sí. ¿Sí? Este. No, es un cielo. Y después tengo las dos D. La intervocálica, que es esta, y la otra, que es el silencio inicial. ¿Lo ven? Bien. Alveolar. Sorda fricativa. Y la sonora fricativa, que es como si fuera como una DS, za, así. Que se usan en ciertas zonas. Después, nasal, N, lateral, la L de lámpara. Y después tengo vibrante múltiple y vibrante simple. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la vibrante múltiple, fíjense cómo está escrita, con un puntito arriba. La pueden ver de dos maneras, o así, o así. ¿Sí? ¿Cuál sería esa? Fíjese, toda palabra que comienza con vibrante con R siempre es múltiple. Nunca puede ser vibrante simple. No voy a decir rosa, ramo, broma. Eso es en el latín. ¿Y en qué? ¿Qué otra lengua es así? El italiano. Aroma. Vamos aroma. ¿Sí? Ferrocarril. Mi piace rezare. ¿Sí? Rezar. Bien. Y después está la vibrante simple, que se escribe común. Por ejemplo, naranja. ¿Ven la E? No digo naranja. Naranja. ¿Sí? Suave. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Palatal. Es chica de esa clase. Bien. El de palatal sordo no le hagan caso, el de fricativa. Vamos a la fricada, palatal, sordo. ¿Vieron que hay un signo que es así? ¿Lo vieron? Sí. Bueno, a ese le falta el diacrítico este arriba. ¿Saben cómo suena eso? Ch. La CH. Ch. Alguna cosa. Yo tengo, por ejemplo, chakra. Chakra. Voy a escribir así. Vamos a borrar. ¿Cómo nos acordamos del chakra? Ay, no digo todo. ¿Sí? Y después tengo la africada palatal sonora, ¿sí? Que es esta, ¿no? Esa es la de lluvia, yo, pollo, ¿sí? La griega. La griega que se transforma. Después tiene la nasal, que es el contexto velar, esta. Y después tienen esta, la L, que tiene un signito debajo, un diacrítico, el lateral sonora palatal, ¿lo ven? Esa es la de lluvia, llave. O sea que cuando yo les dicte, hay que prestar atención cómo lo dicto. No, ahí no vale. Claro, no vale eso, porque estamos distraídos. Lluvia dijo. Después está la velar. Bueno, oclusiva, sorda, K. Y la sonora, G.
que es la de gato, gancho. Y la de abajo, que es la fricativa sonora, velar, que es esta, es la J. La de gente, la de Jorge. Y después hay una sola glotal, que es la H, que en nuestro caso, la H no tiene pronunciación. ¿Cuándo es glotal? Cuando la aspiramos. Hansel, ¿sí? O Hanna. ¿Sí? Y ahí tienen sonidos de los diacríticos, importante. Los signos que transcriben vocales pueden aparecer con las siguientes marcas diacríticas. En las vocales. Nasalización, que ya lo vieron. No silábica, que es como un techito, eso ya lo van a ver. Ensordecimiento, eso quiere decir cuando no se pronuncia. ¿Sí? Por ejemplo, es muy común que en España se diga esto. ¿Cómo se pronunciaría eso? Marido, mi marido. No marido. ¿Sí? O la maca. Vamos a la maca, vamos a la maca, vamos a la maca. Le decimos vamos a la hamaca. ¿Sí? Ensordecimiento. Y larga, que aparece, si yo lo digo así, ¿no? Ahí va al costadito. Entonces ahí diría, ¡mi marido! Como los cordobeses con las letras. ¿Sí? La luz o el cordobés. Hay que entrar, ¿eh? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, a ver, vayan a la página 271. 271. Ajá, qué lindo. Bueno, Ay, espera. el punto 1, completar las siguientes materias de rasgos fonológicos, lo van a hacer para la clase que viene. El punto 2 también, y el 3 lo van a hacer acá. Explique la forma subyacente y fonética de la palabra invencible. 4 conceptos fundamentales de fonología. Fonema, contraste, fono, alófono. Fonética. La fonética se divide en 3 campos. La fonética articulatoria estudia la producción de los sonidos del habla. Es decir, que justamente cómo el sujeto articula los diferentes sonidos. La fonética acústica estudia las